La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Parece que hace como unos, no sé si fue 20 años o 22 años, también por Centroamérica pasó otro huracán muy fuerte, creo que se le llamó Mitch, y también fue muy fuerte en esa época. Así que son circunstancias que humanamente a veces no podemos encontrar una explicación, pero Dios es el que tiene en su mano todas las cosas. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Oramos. Padre, gracias porque nos permites ofrendar. Bendice, como dices tú en tu palabra, al dador alegre, al que da con alegría, con generosidad, Señor. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Que tu gracia esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos acompañe siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero pedirles en esta mañana que abramos la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a estar ministrando un poquito sobre algunos versos que aparecen acá en este libro de Segunda de Reyes, y también quiero introducir un poquito algunos aspectos que creo que son relevantes con respecto al accionar de Dios en la historia del mundo y la importancia de todo lo que tiene que ver con la palabra profética. Pero acá en Segunda de Reyes capítulo 6 y verso 8 dice la palabra, Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Siria: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaraste vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, y diga conmigo, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de
Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Tremendo pasaje, hermanos. Quiero mirar algunos aspectos que tienen que ver con Eliseo, porque Eliseo es el sucesor de Elías, y la palabra del Señor habla en el libro de Malaquías que inclusive antes de que viniera o venga el Señor por segunda vez, Dios va a activar también, no solo en su primera ocasión, sino también en esta segunda vez que el Señor viene. El Señor va a activar, dice, el accionar del ministerio de Elías. Y por lo tanto, entonces, Eliseo como sucesor también es parte de todo este plan de Dios para este último tiempo. Y cuando habla, por ejemplo, de Elías en la palabra, en el primer capítulo, o mejor dicho, sí, en Primera de Reyes, capítulo 19, el Señor le había dicho a Elías que él iba a ungir a dos reyes. Uno de ellos era Azazel y el otro Jehú, que tenía que ver con reinados que iban a ser instaurados en el tiempo de Elías y de todo lo que era el pueblo de Israel. Pero la historia lo que nos dice es que no fue Elías el que ungió a estos reyes, sino que fue Eliseo el que los ungió. Y una de las cosas importantes de entender en este tiempo que estamos viviendo es que definitivamente Dios es el que quita y pone reyes y autoridades. Tenemos también que entender de que el ministerio profético en hombres o en mujeres, o mejor dicho también en la iglesia, es la que tiene la investidura de Dios para inclusive establecer quién gobierna y quién no gobierna. Y allí es muy importante que nosotros comprendamos este tipo de cosas, porque no es, diríamos, la voluntad del hombre la que establece este tipo de cosas, sino que es Dios. Y tenemos que ser también muy claros de que entonces una iglesia que ora, una iglesia que está conectada con los diseños, con los planes de Dios, es una iglesia que entonces Dios la usará para que establezca a hombres y mujeres en todo lo que son las esferas de gobierno en las naciones de la tierra. Por ejemplo, si usted va también al libro de Daniel, vaya un poquito más adelante al libro de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, ya antes de, ya sería el último de los profetas, de los que escribieron libros grandes. Libro de Daniel, capítulo 2 y verso 20, cuando se está hablando de un sueño, de una palabra que se le dio a uno de los reyes. Daniel le dice allí al rey en el verso 20 de Daniel capítulo 2, dice: Él muda los tiempos y las edades. Diga conmigo: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, ¿quién es el que quita y pone reyes? Dios. ¿Quién es el que muda los tiempos? Dios. ¿Quién es el que revela lo que está en oculto? Dios. Entonces tenemos que tener muy claro de que a pesar de que los hombres puedan decir una cosa y otra, sean de una parte o de otra, al final de la historia lo que tenemos que comprender es que Dios tiene el control de todo.
Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Y de que Dios va a manifestar su voluntad y lo que ha declarado Él a través de su boca, a través de la iglesia, a través de los instrumentos que Él haya querido o quiera utilizar en el tiempo de ahora o en el futuro. Tenemos que también ser conscientes lo que, por ejemplo, nos dice el libro de Isaías, capítulo 40 y verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Quiere decir que puede lo natural secarse, se puede marchitar la flor, puede pasar inclusive cosas que tienen que ver con la creación de Dios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Levante su mano y diga conmigo: la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha declarado permanece. Lo que Dios le ha dicho a usted permanece. Lo que Dios ha declarado en su palabra permanece. Lo que Dios haya dicho con respecto a su matrimonio permanece. Lo que Dios haya dicho con respecto a sus hijos permanece, porque Él es el que quita y pone. No es la voluntad del hombre, no es lo que dice el hombre, sino lo que Dios ha dicho. Eso es lo que se va a cumplir. Luego, en el mismo libro de Números, capítulo 19, dice también la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, la escritura dice: Dios no es un hombre para mentir, no es hijo de hombre para mentir. Lo que Él declara, Él lo hace. Lo que Él habla, lo ejecuta. Y así son las cosas, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Es claro e importante entender esto en este tiempo que vivimos, porque hay muchas cosas que usted puede escuchar o se escucha en el ambiente, pero definitivamente nuestro fundamento no es la palabra de hombre alguno, sino que el fundamento es lo que Dios dice. Hay planes de Dios con las naciones de la tierra. Hay planes de Dios con usted. Hay planes de Dios con la familia. Hay planes de Dios con Centroamérica. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hay planes de Dios con México. Hay planes de Dios con Estados Unidos. Hay planes de Dios con esta ciudad. Hay planes de Dios que aunque se levante el diablo, aunque se levanten los hombres, esos planes se van a cumplir. Y yo quiero decirle algo: mientras haya una iglesia que le crea a Dios, aleluya, mientras haya una iglesia que ore, mientras haya una iglesia que interceda, mientras haya una iglesia que levante vallado, mientras haya una iglesia que se ponga al frente y le diga al Señor: Señor, que en esta tierra lo que se haga sea tu voluntad. Dios dice: oirá de los cielos y responderá la oración que ese pueblo haga. Así que durante mucho tiempo hay pueblo que ha estado orando, y mientras haya pueblo de Dios, la voluntad de Dios será hecha, y no la de los hombres ni la del diablo. ¿Estamos claros en esto? Regrese ahora al libro de Segunda de Reyes que leímos, porque dice aquí varias cosas que yo quiero que apliquemos al tiempo que estamos viviendo
al tiempo de crisis, de pandemia que se pueda estar viviendo ahora, pero inclusive a cualquier momento de nuestra vida. Este pasaje nos muestra una serie de verdades que usted no tiene que olvidar, que usted tiene que saber. Que, por ejemplo, una de ellas es lo que dice en el verso 8. Dice que había guerra entre Siria con respecto a Israel. Tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos en medio de una guerra. Diga, una guerra. Hay una guerra no tanto natural, sino es una guerra espiritual. Una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Una guerra para gobernar. Una guerra para destruir lo que Dios quiere hacer. Pero en medio de las guerras espirituales, la Biblia lo que nos enseña es que Dios levanta su voz profética y trae victoria a su pueblo. Y dice que entonces el rey de Siria tenía su estrategia. Diga conmigo, él tenía su estrategia. El diablo puede tener su estrategia para destruir. La escritura habla de que el diablo lo que ha venido a hacer es a matar, robar y destruir. El diablo puede tener una estrategia contra usted. El diablo puede tener una estrategia contra su casa, contra su familia, inclusive contra su vida. El diablo quiere matar, robar y destruir. Pero Dios, al pueblo que le cree, al pueblo que entiende por revelación, sabe que Dios mostrará, que Dios sacará a luz las estrategias del diablo. Tomen en cuenta eso. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos tomados por sorpresa. Que usted diga, yo no sabía por dónde el diablo me la quería hacer. No. Dios siempre sacará a luz las cosas. Pero tiene que haber alguien que quiera oír a Dios. Y ahí es donde está parte de las circunstancias que pasan. Porque el diablo quiere hacer sus planes para afectar ciudades, naciones, la vida suya y la mía. ¿Por qué somos importantes nosotros? Porque la escritura dice que por nosotros el Señor murió. Somos gente importante. Porque antes de que naciésemos, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. Somos gente clave dentro de los planes de Dios. Y aquel pueblo que es clave entre los planes de Dios, el diablo quiere afectarle. El diablo quiere destruirle. Por eso usted ve en todo lo que es el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo, como siempre hubo persecución contra el pueblo de Dios. Pero Dios siempre lo liberó, o liberó a aquel pueblo que caminaba bajo la voz de Dios. Porque Eliseo representa la voz de Dios. Eliseo representa la palabra de Dios. Diga conmigo, yo necesito la palabra de Dios. Esa palabra que te muestre lo que Dios quiere hacer, pero que también sea una palabra que te muestre lo que el diablo quiere hacer. Dios muestra, Dios revela, dice Daniel, el que leímos, Daniel capítulo 2 dice, Dios revela lo que está oculto, Dios revela lo que está en secreto, Dios revela los planes, Dios revela lo que se te quiere hacer, Dios revela, yo quiero decirte, Dios revela lo que el diablo quiere hacer con tu hija, Dios revela lo que el diablo quiere hacer con tu hijo, pero tú tienes que escuchar. Y el problema es que a veces, recuerde usted, Dios siempre habla, pero no siempre nosotros estamos atentos a escucharlo a Dios. Estamos a veces muy envueltos en otras cosas. Hay gente que está envuelta en hacer dinero. Hay gente que está envuelta en pagar deudas. Hay gente que está envuelta en trabajar, en hacer esto, hacer lo otro. Y todo eso es importante. Pero tenemos que tener cuidado de que
que en medio de tanta cosa que a veces hacemos, dejemos de escuchar a Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, entonces el que toma espacio para avanzar es el diablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Tenemos que estar atentos a lo que Dios dice. Este pasaje lo que nos muestra es que el rey de Israel e Israel mismo estaban atentos a lo que Dios decía. Y entonces cuando aquel hombre hacía sus planes, cuando el rey de Siria hacía sus planes, entonces Dios le mostraba a Eliseo, y Eliseo venía y se lo decía al rey de Israel y se lo decía al pueblo, y el pueblo entonces, ¿qué hacían? Obedecían. ¿Qué es lo que tiene que venir en nosotros producto de una palabra de Dios? Obediencia, obedecer a Dios. Tiene que haber obediencia. ¿Por qué? Porque si Dios, imagínense el cuadro, el rey de Siria planeaba determinado movimiento. Él decía, por aquí vamos a ir. Y entonces Dios le decía al profeta, y el profeta hablaba y le decía, hagan ustedes esto. Y entonces dice que el pueblo era librado. Levante sus manos y diga conmigo, siempre que yo obedezca la palabra de Dios, Dios me va a librar. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Seremos librados. Siempre que usted camine por la palabra de Dios, usted estará bajo la cobertura de Dios. Siempre que usted camine por la palabra de Dios, Dios pondrá muro de fuego a tu alrededor. Siempre que usted camine por la palabra del Señor, aleluya, esa cobertura, esa protección de Dios estará. Usted se sentirá seguro cuando está bajo esa palabra y que usted ha obedecido. Es básico esto, hermano. La palabra es cobertura. La palabra es protección. La palabra que usted lee y Dios la convierte para usted en rema, en vida para usted. Aquella palabra que usted recibe proféticamente, aquella palabra que Dios le determina a través de su espíritu, hablándole a usted, a su espíritu. Esa palabra es clave para que usted camine bajo esa cobertura de Dios. Y dice entonces que el rey de Siria se molestaba. Y entonces vuelvo a mencionarle lo siguiente: Dios siempre revelará lo que está oculto. Dios siempre lo revelará. Lo dice también en el libro de Mateo capítulo 10, dice, porque Dios sacará a la luz lo que está oculto. Siempre Dios lo hará. Sean planes, sean pensamientos, sean palabras, cosas, Dios las sacará a luz y la mostrará a aquellos que están abiertos a escuchar la voz de Dios. Otro aspecto, como dice acá en el verso 10, y se lo enfatizo otra vez: el pueblo que obedece la palabra profética, la palabra de Dios, es un pueblo que estará protegido. Ninguna plaga tocará tu morada si estás bajo la cobertura de Dios. Pero estar bajo el abrigo de Dios implica estar caminando en obediencia a la palabra de Dios. Porque estar bajo el abrigo no es solamente abrir la Biblia, no es solamente leer el Salmo. Una cosa es leer la palabra, una cosa es declarar con tu boca la palabra, que es importante, y otra cosa es obedecer lo que usted está leyendo. Son dos cosas que tienen que ir paralelas. Usted lee, usted abre la boca, usted confiesa y usted obedece, y entonces se activa la protección, se activa la bendición de Dios sobre usted. Dice, entre todo lo que pasa acá, dice que el ejército que venía contra Israel era un gran ejército. Pero luego de que este rey
se entera de que es Eliseo el que le mostraba a Israel los planes, el hombre se vino en contra de Eliseo. Recuerda lo que le estoy diciendo. Eliseo representa la palabra. Eliseo representa lo profético. Representa a la iglesia profética que en el último tiempo ha de levantarse antes de que Cristo venga. Y entonces dice que aquel hombre vino en contra de Eliseo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Vino a querer callar la voz de Dios. Quiso venir a enmudecer la voz de Dios en Israel. Pero si lo aplicamos a nosotros, lo que el diablo vino a querer hacer fue apagar la voz de Dios en la iglesia, en nosotros como pueblo de Dios. Eso es lo que el diablo hace. Mete temor, mete miedo para que no hablemos la palabra de Dios. El diablo trata de acallar la voz, porque si la iglesia no habla, entonces las cosas que Dios tenía planeadas, entonces no suceden, porque las cosas de Dios se activan a través de la palabra que Dios pone en la vida de la iglesia, en la boca de la iglesia. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto e entender que el diablo lo que quiere es que tú no hables. El diablo lo que quiere es que tú no ores por tus hijos. El diablo lo que quiere es que tú no declares la palabra sobre tu casa, sobre tu finanza, sobre tu iglesia, sobre tu ciudad, sobre tu nación, sobre las autoridades. El diablo quiere envolverte en cosas de modo que tú no hables.